Gracias te damos, Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en la iglesia y poder estudiar con libertad tu palabra. Gracias, Dios, por cada hermano que puso el deseo en su corazón de estar aquí. Quizá nos costó levantarnos, quizá no desayunamos y estamos pensando en unos taquitos de barbacoa al rato, Dios. Permítanos a esa hora concentrarnos en ti, recordar que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey soberano y debemos de prestar atención a lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Pido por cada hermano, por cada distracción que pueda haber, que nos permitas estar concentrados en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Eh, una de las sagas de películas más famosas de todos los tiempos es sin duda El Señor de los Anillos. No sé si ha tenido la oportunidad de o leer los libros o ver las películas, pero estas películas nos narran la historia de un hobbit llamado Frodo Baggins o Frodo Bolsón en español. Eh, las películas nos narran la historia o el viaje, ¿sí? Las aventuras que este hobbit va a tener para destruir un anillo. ¿Sí? Él tiene que viajar muy lejos para destruir un anillo y así evitar la guerra que Sauron, el Señor Oscuro, va a hacer por ese anillo. ¿Sí? Durante la primera película, al final, pues Frodo va viajando con sus compañeros, con la comunidad del anillo, y Frodo en un momento se aleja de todos porque él quiere hacer las cosas solo. Él no quiere poner en riesgo a sus amigos, a sus compañeros hobbits que también han salido con él, y decide ir hasta Mordor él solo. ¿Sí? Pero pues ir solo por la Tierra Media no es algo fácil, ¿sí? Pero no va solo, ¿sí? Su fiel compañero Sam decide acompañarlo. Y a partir de ese momento, en la segunda y tercera película, vamos a ver cómo es una lucha tanto interna como externa en Frodo, porque él quiere hacer las cosas solo, ¿sí? Por momentos parece que se desvía de su misión y parece que va a fracasar porque él cree que puede hacerlo todo él solo. Si pensamos bien las cosas, pues no somos tan diferentes a nuestro pequeño hobbit, ¿sí? Hay momentos en nuestra vida que nos creemos autosuficientes, creyendo que podemos con cualquier situación sin importar cuál sea. Nos creemos autosuficientes, creyendo que podemos con cualquier situación. Tenemos un pecado en nuestra vida, pues creemos que podemos solos, ¿verdad? No necesito de nadie. Tenemos a veces sentimientos que nos están afectando en nuestra vida, en nuestra relación con Dios o nuestra relación con nuestros demás hermanos. Pues no pasa nada, yo puedo solo. Tenemos actitudes que desagradan a Dios. Pues todo lo hacemos, ¿no? Es pecado, pero pues así soy, ¿verdad? Y creemos que podemos combatir solos. La realidad es que por nuestra condición no somos capaces de ser autosuficientes. Dependemos de ayuda, dependemos de alguien más. Como un pequeño repaso de Primera de Samuel, pues cuando llegamos al capítulo 22, 23 y 24 nos encontramos pues ya no con historias tan conocidas. Cuando veíamos Primera de Samuel 17, pues veíamos la historia de Goliat y David, ¿no? Pues sabíamos más o menos cómo era la historia de cuando Saúl empieza a perseguir a David, eh, pero esas historias pues ya quedaron un poquito atrás. Hace 2 semanas el pastor Daniel nos predicaba los capítulos 18, 19 y 20 y nos hablaba sobre cómo Saúl ya no trata con amor a David, ahora quiere matarlo, ¿sí? Ve como una amenaza al joven pastor. El rey de una de las potencias de esa zona en Medio Oriente está buscando a un simple pastor porque lo ve como una amenaza para su reino. En esos pasajes el pastor pues también nos habló sobre la relación de amistad que había entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David. Y la semana pasada el pastor Mario nos predicó los capítulos 21 y 22 y veíamos cómo David ahora sí tiene que huir, ¿sí? Saúl ya no está tratando de solo matarlo ahí en el palacio, ya está convocando a sus ejércitos y tiene que huir a cuevas. ¿Sí? David pues miente y trae consecuencias graves. La familia de sacerdotes es asesinada. Eh, y llega David a una cueva, 400 hombres llegan con él. Y parece que David pues ya no va a regresar al palacio por un buen de tiempo. La decisión de matar a los sacerdotes por parte de Saúl muestra cuán corrompido está él con tal de lograr sus objetivos. ¿Sí? Saúl está muy corrompido y cegado. Ahora, llegando al capítulo 23 y 24, vamos a retomar la historia como se quedó la semana pasada, con un David que está huyendo del rey. Ahora, los dos capítulos a simple vista parece que están un poquito largos, ¿sí?
pero no es así. Vamos a verlo por partes, porque hay 4 historias, pequeñas historias aquí, que conforman la narrativa. Vamos a ir viendo cada una de ellas y sacando aplicaciones para nuestra vida del día de hoy. Entonces, comencemos con la primera historia. Son los versículos que leímos ahorita con nuestro hermano David, de los versículos 1 al 14. ¿Sí? Vemos que David pues está en la cueva de Adulam, está con sus 400 hombres, y le llega un anuncio importante. Dice el versículo 1 que llega y le dicen: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Quizá David está en la cueva pensando, ¿cómo vamos a comer 400 hombres en el desierto? Sí, quizá está pensando una estrategia de qué hacer si Saúl llega y parece que los van a emboscar. Eh, David en ningún momento se le pasa por la cabeza el decir, voy a ir contra los filisteos. No, llega, le dicen, los filisteos están combatiendo a una ciudad israelita llamada Keila y roban las eras. Las eras eran donde se cultivaba el grano y también se guardaba. Entonces, pues obviamente de ahí provenía la fuente de alimentos para estas personas. Me llama la atención que no llaman a Saúl. Saúl era el que debía de estar luchando contra los filisteos, pero Saúl pues no aparece en esta historia por el momento. Eh, Porque Saúl no está cumpliendo su rol como rey. Todos han escuchado las cosas que este hombre ha hecho, desde lanzar lanzas a su yerno o matar sacerdotes. Y pues no confían en Saúl, no quieren confiar en Saúl. ¿Y qué hace David ante esta circunstancia? David aprende de sus errores y busca cambiar. Decíamos hace rato que en los capítulos que el pastor Mario nos predicaba la semana pasada, veamos un David que tiene que llegar a mentir con tal de salir de las circunstancias difíciles. Sí, David pone su confianza en Ahimelech y las cosas que el sacerdote le podía haber dado, como el pan o la espada de Goliat. Veíamos también cómo tiene que irse a Gat, de donde era Goliat, para poder ocultarse de Saúl, y tiene que hacerse el loco. Luego va a una cueva y luego va a Moab y a lugares fuertes, pero pues nada de eso podía ayudarle. Y ahora en el versículo 2 vemos un cambio en la vida de David. Ya no va a mentir, sino que ahora dice: David consulta a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Esto mostraba entonces un cambio en la vida de David. ¿Sí? Algunos podrían haber dicho, bueno, es que esa tarea a mí no me corresponde. Pues yo no soy el rey, voy a hacerlo algún día, Dios me lo prometió, pero ahorita estoy huyendo. ¿Cómo voy a ir yo a encargarme de esa responsabilidad? Otros quizá hubieran dicho, sí, yo mero puedo hacerlo solo. ¿Sí? Pero ese hubiera sido una salida nada conveniente. Cualquiera de esos caminos que David podría haber tomado no era algo sensato. Pero David fue sabio y ve los errores que ha cometido y decide cambiar, ¿sí? Porque consulta a Jehová. Y Jehová le respondió a David en el mismo versículo y dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora, si usted ve un panal de abejas grande, no va a ir corriendo al panal para ver a las abejas. Peor aún, si alguien le acaba de lanzar una piedra y las abejas están enojadas, no va a ir qué bonitas abejas, ¿no? O sea, usted quiere correr de las abejas, ¿sí? Te buscas alejar lo más que puedas. Ir a atacar a los filisteos es una completa locura, ¿sí? Ya tiene suficientes problemas con Saúl, el ejército real lo está buscando, eh, y Dios le está diciendo, mira, ve con tus 400 hombres y ataca a otra de las potencias de la zona. Ve y ataca a los filisteos, ¿sí? Esto era algo muy peligroso. Y con razón, mira el versículo 3, los que estaban con David le dicen, o sea, David, mira, estamos aquí en Judá con miedo de Saúl. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Tienen miedo del poder militar de estas personas. Recordemos que en los capítulos pasados, pues ni ellos tenían espadas, todas las espadas las tenían los filisteos. Los hombres están pensando, nos superan por armamento, por número. ¿Qué vamos a hacer contra ellos? Solo vamos a ir eh, a una trampa. Y David está pensando, pues, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Y toma una decisión correcta otra vez, porque dice, pues volvió a consultar a Jehová diciendo, volvió a consultar a Jehová, me imagino que dice la misma pregunta, ¿voy o no voy? Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La situación es complicada, es adversa y difícil. Si lo ponemos en balanza, David las lleva de perder por mucho. ¿Sí? ¿Qué pensará David en esos momentos? ¿Se estará equivocando Dios? Dios no sabrá que si voy, pues es casi una emboscada, tanto por parte de los filisteos como por parte de Saúl.
Quizá David habrá olvidado lo de Goliat, ¿sí? Cómo Dios lo libra en esos momentos, ¿sí? Pero con todo ello, David no busca hacer las cosas solo, no está confiando ni en sus hombres, está confiando en lo que Dios le ha dicho, porque Dios le dijo, levántate y ve a hacer lo que te estoy diciendo. Y en el versículo 5, pues David va, sus hombres me imagino ahí con miedo, a regañadientes, pues dije que iba a seguir a David, ¿no? Tenemos que ir con David. Pues va David con sus hombres a Keila, pelea contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó no solo una pequeña derrota o los ahuyentó, dice el versículo que les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. David hizo lo que Dios le pidió, ¿sí? David, viendo las circunstancias difíciles, no pensó en lo que a él le convenía, pensó, Dios me ha dicho que haga algo, tengo que cumplir, tengo que obedecer, ¿sí? Pero pues aquí hay enemigos también de David. Hay personas que quieren ganarse el favor de Saúl y pues en el versículo 7 alguien le avisa a Saúl y dicen, oye, mira, David fue a Keila, acaba de pelear contra los filisteos, sus hombres están cansados, son pocos, pues es oportunidad. Y mira las palabras tan arrogantes que dice Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Eh, Saúl pensó y dijo, Dios me está bendiciendo. Yo tengo a Dios de mi lado. ¿Sí? Ahora, era verdad que Dios había guiado a David a esta ciudad. Era verdad que Dios había llevado a David a este punto. ¿Sí? Pero no era verdad que Jehová había entregado a David en manos de Saúl. ¿Sí? Esta no era una batalla contra los filisteos, contra los edomitas o los amalecitas o moabitas. ¿Sí? Saúl se queda cómodo en su palacio viendo cómo los filisteos atacan ciudades israelitas, pero decide ir a la guerra contra un pastor de ovejas y sus 400 hombres. ¿Sí? Saúl ya se lo toma muy, muy personal. ¿Sí? Versículo 9, pero David entiende que Saúl va a ir contra él y le dice a Abiatar el sacerdote, trae el efod. Ahora aquí tenemos que hablar entonces de una de las vestimentas que usaban los sacerdotes y de entender cómo funcionaba esto. Ahorita va a aparecer en pantalla cómo era la vestimenta. El efod era principalmente la túnica esta de colores y la placa. La placa que lleva en el pecho tenía 12 piedras y se llamaba Urim y Tumim. Era lo que los sacerdotes usaban para consultar a Dios. Ahora, hay dos interpretaciones o dos creencias de cómo se usaba esto. La primera era que se creía que los sacerdotes tenían dos piedras, ¿sí? Y entonces alguien llegaba y quería consultar la voz de Dios o la voluntad de Dios. Hacían la pregunta y dependiendo de cuál era la piedra que agarraba el sacerdote, como casi a la suerte, pues era sí o era un no. ¿Sí? Si sacaba, por ejemplo, una piedra roja y una azul, si sacaba la roja, pues era un no. Si era el azul, pues era un sí, ¿no? Y era la voluntad de Dios. Otra tradición hebrea más antigua dice que al ser consultado el sacerdote con esta vestimenta, las 12 piedras que tenía en el pecho se encendían, dando a entender que esta era la voluntad de Dios. Pues sea cual sea, David de nueva cuenta no busca depender de él mismo. Imagínate, los hombres están pensando, oye, le acabamos de ganar a los filisteos, pues podemos ir contra Saúl. Sí, los hombres de David están motivados y están quizá pensando, David, deja que venga Saúl y también les causamos una gran derrota. Pero David no quiere depender de lo que él es capaz, no quiere depender de las oportunidades que tiene con sus hombres de poder luchar contra Saúl. Busca depender completamente de Dios. ¿Sí? Habíamos dicho, David está en una situación mala, está en una ubicación mala, parece que está en el tiempo y lugar equivocado, pero eso es así porque Dios lo guió hasta ahí. ¿Sí? Algunos podrían enojarse con Dios y decir, oye, pero ¿por qué me mandas al pobre David a esa situación? David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Pero David no está pensando eso. David está pensando en buscar la voz de Jehová. Y en ese punto quiero hablar sobre Dios. ¿Sí? Hemos aprendido aquí en la iglesia que Dios es completamente soberano. Es decir, que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Un comentarista decía, creer en la soberanía de Dios es creer que la decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad o potestad eh, es absoluta. El Padre Eterno, el Altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder. Es un poder que es ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente.
Él siendo un ser independiente, puede Dios hacer lo que le place. Nadie tiene la autoridad para impedirlo. Nadie puede ni debe obstaculizarlo. ¿Sí? Y con esa soberanía que Dios tiene es que está guiando a David. Nadie podría decirle a Dios, ¿por qué guiaste a David, ¿por qué guiaste a David hasta este lugar? ¿Sí? Dios en su soberanía, ¿sí?, hace que David esté ahí. Dios está haciendo su voluntad en la vida de David. ¿Quién mandó a David a Keila? Pues Dios mismo. ¿Quién mandó a David a luchar contra los filisteos? Pues Dios mismo. ¿Quién permitió que Saúl escuchara dónde se encontraba David en este momento? Pues Dios mismo. Nada, absolutamente nada de lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí?, es resultado al azar, del azar o de la suerte o del destino o del horóscopo. ¿Sí? Nada de lo que está pasando también en la vida de David es resultado del azar. Y en ese momento quiero hablarles de mi gato, ¿sí?, de esta bola de pelos. Eh, este gato, el año pasado, en un día de lluvia, durante la tormenta Hanna, llegó, estaba chiquito, feo y flaco. ¿Sí? Eh, Llegó, se quedó y ahí está, ya más grande. Ahora, ¿fue coincidencia que el gato llegara solo? Fue que el gato, veía un video en TikTok que decía que los gatos tienen una misión espiritual contigo y te buscan y ellos te escogen para librarte de energías oscuras. O sea, ¿fue el gato el que decidió ir a la casa? ¿Fue la suerte? Pues fue que la única casa que encontró abierta y el gato decidió meterse. Yo creo que no. Cada cosa que pasa en nuestra vida es porque Dios así lo quiere. ¿Sí? Cada situación, sea buena o sea mala, es porque Dios así lo quiere. ¿Sí? Eh, David entonces está en aprietos, busca confiar en Dios. Pero hay ocasiones en nuestra vida que decidimos confiar entonces en cosas que no son Dios, ¿sí? Pero Dios exige completa obediencia a Él, aun cuando no entendamos el por qué pasan las cosas. ¿Sí? David consulta el efod y dice, David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Note hasta qué punto Saúl está dispuesto a matar a David. No le importa sacrificar una ciudad completa con tal de matarlo. ¿Sí? David entiende esto y dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Eh, ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Luego dijo David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Eh, Note entonces cómo Dios está contestando a David por medio del efod, porque es así como funcionaba, un sí o un no. ¿Sí? Y entonces David toma una decisión. David se levanta con sus hombres, que eran como 600, va creciendo el número. ¿Sí? Salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Eh, entonces, Dios libra a David diciéndole que lo van a entregar, que huya. ¿Sí? Saúl podría estar bien decidido a convocar a cada soldado que él tenía a su alcance. ¿Sí? Saúl estaba decidido a hacer que las circunstancias se movieran a su favor, pero es que él no tenía poder sobre las circunstancias. ¿Sí? Lo tiene Dios. El hombre puede intentar, pretender, trabajar todo tipo de mal, pero Dios aún está a cargo y está cuidando a David. David confió en Dios, confió en su soberanía, ¿sí? Confió en la palabra que él había dado. Y es entonces cuando encontramos nuestro primer punto de esta historia. Y es que nuestro fiel Dios, ¿sí?, ese Dios que no ha abandonado a David, es completamente soberano. Nuestro fiel Dios es completamente soberano. Por lo tanto, acude a su palabra. Busca la voz de Dios en todo momento. Si el pasaje dijera, David podía haber consultado a Jehová, pero no lo hizo porque tenía que ir a trabajar, ya iba tarde, o porque estaba cansado, o porque prefirió pasar tiempo con entretenimiento, diríamos, no, David, no seas tonto, ve y consulta a Jehová sobre lo que tienes que hacer. Pero es que eso es justamente lo que usted y yo hacemos, ¿sí?
no vamos a consultar a Dios. Ya no tenemos la necesidad de ir a consultar a Dios, decirle, hacerle una pregunta y que nos conteste un sí o un no, porque Dios ya nos reveló su palabra completa. Dios ya nos reveló su voluntad por medio de las Escrituras. ¿Y sabe qué hacemos? No consultamos la palabra de Jehová. ¿Sí? David aprende y decide confiar en la palabra de Dios para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? David no entiende, ¿sí? No entiende lo que está pasando, no entiende por qué Dios lo está guiando de esta manera. Pero David busca la voz de Dios, busca la palabra de Dios, ¿sí? Y obedece. ¿Qué tal usted y yo? ¿Está usted buscando la palabra de Dios todos los días para actuar en su vida cotidiana? En circunstancias difíciles, descansa que Dios es completamente soberano y que Él tiene control de todo lo que pasa en su vida. Pues mientras David huye, se tiene a descansar en el versículo 15. Pues Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Probablemente David está pensando, bueno, ¿y ahora qué? Pues es lo que vamos a ver en la siguiente historia, que son los capítulos, el versículo 16 al versículo 18. Pues David está en el desierto, confía en la soberanía de Dios y vemos cómo busca la palabra de Dios, pero las circunstancias están muy, muy difíciles. Pues vivir en el desierto no es fácil. Conseguir agua, comida es mucho más difícil en estas zonas. Aún más con 600 hombres que te ven como su líder, como su guiador, ¿sí? Pero entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, ¿sí? No permite que Saúl venga a él, ¿sí? No permite que Saúl lo encuentre por el momento, sino que Dios en su soberanía permite que un amigo vaya a él y dice que Jonatán va con David para fortalecer la mano de David en Dios, ¿sí? Eh, no solamente es una visita de, ay amigo, híjole, está difícil, ¿no? No, pues sí está difícil. Y ya. No es simplemente ver, no, pues David, ánimo y adiós, ¿no? No, sí, Jonatán va para alentarlo y recordarle las promesas que Dios le había hecho. Le anima y le dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre lo sabe. Le anima a David a no decaer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora con esas palabras David puede rechazar, eh, puede rechazar el miedo, recordando que Dios lo está protegiendo. También puede rechazar el miedo porque le recuerdan que Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Pero también podía rechazar el miedo porque tenía amigos fieles como Jonatán, ¿sí? Saúl mismo, dice el versículo, que Saúl mismo sabía que David sería el siguiente en el trono. Y aún así pelea contra la voluntad de Dios para tratar de que esto se llegue a cumplir. Con todos los medios que Saúl tiene, quiere evitar esto, ¿sí? Pero la amistad entonces que Dios le permite tener a David valía más que cualquier cosa que David podría anhelar en estos momentos. ¿Por qué? Porque los amigos que tengamos serán claves en nuestros momentos difíciles y para nuestro crecimiento espiritual. ¿Recuerdan al inicio la historia de Frodo? Pues va viajando a Mordor, pero no, si no ha visto las películas, Frodo ni de chiste solo podría haber llevado el anillo hasta Mordor, ¿sí? El anillo cada vez lo corrompía más y más, ¿sí? En muchos momentos estuvo tentado a hacerse con el anillo y hacerse como Gollum, ¿sí? Se hacía pesada la carga. Pero ¿sabe cómo fue que Frodo pudo llegar a su objetivo? Pudo llegar a su objetivo por el mejor personaje que tiene la saga, su fiel compañero Sam, ¿sí? Eh, en más de una ocasión, la inteligencia y las habilidades de Sam salvaron a Frodo, ¿sí? Sam parecía siempre anticiparse a lo que Frodo iba a hacer. Y Sam era capaz de ser su ayuda cuando lo necesitaba. Incluso ya en la tercera película, pues lo tiene que cargar porque Frodo ya no puede con el anillo. Ya no puede más, ¿sí? La amistad que tiene Frodo y Sam, ¿sí?
es clave para que Frodo pueda lograr su objetivo. Creemos, creer que podemos vivir un cristianismo sin amigos creyentes, sin gente que nos fortalezca en Dios, es una completa mentira. Creemos que solos podemos derrotar un pecado y es una mentira. Creemos que pues venir a la iglesia, nos sentamos y nos vamos y no saludamos a nadie y ya está bien. Y es una completa mentira. ¿Sí? Frodo no podía haber ganado y nosotros tampoco. Es triste ver que confiamos más en la gente inconversa que en nuestros propios hermanos en la fe. ¿Sí? Si nos volteamos a ver, hay unos más guapos que otros y Dios nos hizo diferentes. ¿Sí? Pero Dios en su soberanía permitió que nosotros estuviéramos formando esta iglesia, que estuviéramos reunidos aquí, porque Dios espera que nuestras amistades salgan de nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Todos necesitamos a alguien que nos guíe a Cristo, a alguien que nos ayude y nosotros también ayudarle. ¿Qué tal va en sus grupos pequeños? ¿Se ha puesto a pensar que Dios en su soberanía permitió tener esos grupos para tener amistades que nos ayuden en nuestro crecimiento? ¿O solo los vemos como una actividad más que los pastores pues casi nos obligaron a hacer? No nos obligaron. ¿Cómo ve a sus grupos pequeños? Pues entonces aquí encontramos nuestro segundo punto, nuestra segunda lección. Nuestro fiel Dios es completamente soberano. Por lo tanto, apóyate en las amistades que Él ha puesto a tu alcance. Es que hermano, no me van a aguantar. Mire, aquí en la iglesia hay variedad de personas. ¿Sí? Puede encontrar a un amigo, ¿sí? Y usted también puede ser amigo de alguien más. No espere solamente estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, ¿no? Que me inviten a comer. No, sino también estar buscando ser de ayuda y bendición a los demás. ¿Sí? ¿Qué amigo has estado siendo en esta semana? Pensemos solo en esta semana. Hemos estado de egoístas pensando solo en nosotros mismos, diciendo, es que mis necesidades, es que mis problemas, es que mis luchas. O nos hemos detenido y nos hemos puesto a pensar en cómo estará mi hermano. Oye, no se ha conectado al grupo pequeño, o no ha asistido, no lo he visto tampoco en la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo estás ayudando a tus amigos, a tus hermanos en la fe? ¿Le das importancia a tu grupo pequeño? ¿Ves realmente al grupo pequeño como una oportunidad en la que Dios puede obrar en ti? Pues Jonatán, versículo 18, ambos hacen pacto delante de Jehová. David se queda en el desierto y Jonatán volvió a su casa. Jonatán se va y David entonces tiene ánimo y tiene pues sus energías renovadas en un momento exacto, porque las cosas para David pues parece que no van a ir a mejor, sino que parece que van a empeorar. La siguiente historia la encontramos del versículo 19 al versículo 29, porque después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Estas personas pues parece que quieren caerle bien a Saúl, ¿verdad? Si le caes bien al gobernador, pues mira, pues hay más recursos, más presupuesto para la ciudad. Pues Saúl es el rey en turno, hay que buscarse su favor, ¿sí? Y nota lo que dice Saúl en el versículo 21. Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Saúl está tan corrompido, está espiritualmente retorcido que les dice, mira, vosotros chismosos son benditos de Jehová. ¿Sí? Me están ayudando a cumplir mi objetivo. Se me ha dicho que David es astuto en gran manera, dice en el versículo 22, chéquenlo, díganme sus movimientos, dónde está, qué está haciendo, porque él es astuto en gran manera. El versículo 23 dice, yo iré con vosotros cuando me digan la información, yo le buscaré entre los millares de Judá. Pero, ¿era realmente la astucia de David lo que lo ha salvado hasta este momento? ¿Era que David era acá súper inteligente y estratega y todo? Pues creo que de cierto modo sí es listo, ¿sí? Ha peleado en guerras, sabe de estrategias, pero no era la astucia de David lo que evitaba que Saúl lo atrapara. Era su confianza y su fidelidad a Dios, el buscar a Dios en los momentos difíciles.
Saúl no quería creer eso, así que pensó y dijo, mira, la protección de David, pues es porque él es muy listo, él es muy astuto. Eh, y ahora sí, Saúl está entonces decidido a ir contra David. Y, cree que las circunstancias se están moviendo a su favor y dice, Dios está otra vez de mi lado, ¿sí? Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Y entonces David entiende, ¿sí? En el versículo 25 dice que fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto. ¿Sí? Y otra vez, parece que Dios estaba poniendo en aprietos a David. ¿Sí? Lo libró de Keila, de Saúl en Keila. Pero otra vez le está mandando a Saúl y entiende que la situación va a estar difícil. Pero no planea atacarlos. No planea una estrategia para derrotar a Saúl y hacerse con el poder, sino más bien acude a la oración. Vaya conmigo al Salmo 54. Salmo 54. Salmo 54 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Nota el versículo 1, David no está clamando, eh, dame más armas, dame más hombres. ¿Sí? David está clamando por ayuda. Dios, solo tú puedes librarme. ¿Sí? Solo tú puedes librarme. Él no puede hacerlo solo. ¿Sí? No está confiando en su ejército, no está confiando en el poder militar que él tiene o en las estrategias que él puede llegar a hacer. Versículo 4 dice, Dios es el que me ayuda. Completo, dependo, perdón, era la palabra que buscaba, dependo completamente de Dios. ¿Sí? Expresa su confianza en Dios y entiende que tener miedo pues no le va a ayudar tampoco. Entonces decide alabar a Dios en las circunstancias difíciles. David tiene su mirada puesta en Dios. David tiene su mirada puesta en Dios. Y entonces, regresando al pasaje en capítulo 23, pues David decide no pelear, decide huir, pero dice que Saúl iba por un lado del monte y era desierto. Ahora, busqué unas imágenes y más o menos este es el relieve que hay en Israel. Todo eso es desierto, es completamente desierto. ¿Sí? Un comentarista decía que en esos lugares hay cuevas muy, muy grandes para poder ocultarse, ¿sí? Y poder huir. Y entonces dice que Saúl iba por un lado del monte, David con sus hombres por el otro lado del monte, y empieza una persecución por parte de Saúl, ¿sí? Me imagino quizá en la imagen de la derecha, pues David ve a lo lejos a Saúl, que cada vez se acerca con más y más hombres. Pues David está orando y Dios, sálvame, Dios, líbrame, ¿sí? Pero las circunstancias se están poniendo cada vez más complicadas, ¿sí? Quizá el pensamiento de David fue, pues la regué, o sea, tuve que haber huido por otro lado. Y David entonces siente nervios, siente presión, siente que las circunstancias lo están superando, ¿sí? Necesita hacer algo, pero la de ya. Pero Saúl sigue detrás de él. Dice, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. ¿Sí? David siente nervios, siente presión. ¿Qué voy a hacer? Me imagino a David repitiendo la oración, Dios, sálvame, Dios, confío en ti. Pero cada vez más Saúl se le acerca y lo está persiguiendo. ¿Sí? Me imagino a Saúl detrás de él sonriendo y diciendo, ya voy a poder matar a David. ¿Sí? Ya le voy a poner una mano encima y librarme de él. Y David está pensando, necesito ser salvado, ¿sí? Pero estoy confiando en Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y en el último momento, versículo 27, vino un mensajero a Saúl diciendo, ven, porque los filisteos han hecho una irrupción
en el país. Quizás los filisteos están enojados porque fueron derrotados en Keila y deciden vengarse. Se juntan otra vez a su ejército, entran al país de Israel y pues todo el ejército está con Saúl. No, pues Saúl, regrésate, tenemos que atacar a los filisteos, tenemos que defender a Israel. ¿Sí? Y David, y de último minuto es salvado. ¿Sí? Pues parece que de pura suerte, ¿no? Pero no es suerte. Es un Dios soberano que alejó a Saúl de David y lo mandó a enfrentar a los filisteos. Sí, la mano de Dios es completamente evidente en este versículo. ¿Sí? No fue la suerte, no fue ni siquiera la geografía del lugar, porque dice el pasaje que ya lo estaban encerrando. ¿Sí? Ya estaba listo para que Saúl lo matara. Pero Dios libra a David. Dice que pues Saúl deja de perseguir a David y parte contra los filisteos. Por esta causa le ponen aquel lugar Sela Hama Lekot, que significa peña de las divisiones. ¿Sí? Es un recordatorio de lo que Dios hizo ahí. Y creo que aquí entonces encontramos nuestra tercera lección. Entonces nuestro fiel Dios es completamente soberano. ¿Sí? Por lo tanto, resiste con fe las circunstancias difíciles. David, está aguantando hasta el último minuto, confiando en Dios, porque tiene su fe depositada en Dios. Si Dios es completamente soberano, ¿sí? Debo entonces estar confiando completamente en Él, no en un ejército, no en mi capacidad militar, sino solamente en Dios. ¿Sí? Cuando sientas que las circunstancias te están superando, resiste con fe, porque tienes un Dios soberano que está controlando todo en tu vida. Sí, David estaba presionado. No solamente podría haber muerto él, sino sus 600 hombres y las familias de algunos de ellos. ¿Sí? Pero con todo ello decide con fe resistir la situación. Se sintió estresado, con nervios, con presión, ¿sí? Pero con fe descansa en la soberanía de Dios. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra fe en momentos difíciles? No me dejará mentir que muchas veces cuando llega una circunstancia que sentimos que es más grande que nosotros, pues nos desanimamos, ya no queremos leer, no queremos orar, y nuestra fe decae, ¿sí? Porque no recordamos que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios así lo ha querido. ¿A quién clamamos por ayuda? David escribe un salmo y está orando este salmo cuando Saúl lo persigue porque cree que Dios lo puede librar. A mí me llama la atención en el salmo que dice, te voy a alabar, ¿sí? Voy a adorarte porque, aunque no entienda lo que está pasando, tú me has puesto en esa prueba, ¿sí? ¿Qué daba seguridad a David? La geografía del lugar, los lugares fuertes en los que él estaba, sus 600 hombres, su liderazgo. No, nada de esas cosas le daban seguridad a David. La oración que hizo con fe a Dios es lo que le da seguridad. Y eso es precisamente lo que encontramos entonces en el capítulo 24, que es la última historia. ¿Sí? La oración juega un papel importante en la vida de David. En el capítulo anterior, entonces, en el 23, pues Dios libra de último minuto al pobre David, ¿sí? Lo salva milagrosamente para que Saúl se vaya y pelee contra los filisteos. No sabemos en qué lugar habrán entrado los filisteos, pero pues Saúl se va. Pero dice que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, David está en el desierto de Engadi, ¿sí? Pues Saúl dice, pues manos a la obra. Tenemos que ir contra David. Ahora, en el desierto de Engadi no es como el pasado, el desierto de Sif. Están casi a un lado, están juntos, pero este lugar da con el Mar Muerto. ¿Sí? De hecho, lo azul pues es el Mar Muerto, ¿no? El agua del Mar Muerto no se puede tomar, pero cerca de todo ese lugar hay manantiales. Dice que Saúl toma 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces, si ve el relieve, el lugar, pues andar por ahí no es tan sencillo, ¿sí? Pues hay cabras, hay varias cosas, de hecho, hay una imagen ahí de las cabras, no sé si la pueden pasar, ¿sí? Ahí están. Entonces, si hay animales, hay agua y hay comida, ¿sí? Y hay manantiales. Entonces, David
entiende que tiene que alimentar a sus hombres y tiene que darle alimento. Sí, En Gadi parece un mejor lugar para estar por el momento, pero pues Saúl va a llegar a interrumpir esa calma. Dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora, Saúl, de pura casualidad, entre comillas, llega precisamente a la cueva donde David está escondido a hacer sus necesidades. ¿Sí? Eh, pero algo tan básico como que Saúl haya llegado a la cueva solo, porque me imagino, pues no vas a entrar con tu guardia al baño, ¿no? O sea, es tu momento de intimidad, ¿no? Pues los guardias están esperando afuera de la cueva, Saúl entra solo, ¿sí? Y decimos, qué coincidencia. No, no, no es coincidencia. Es que todo esto fue programado y arreglado por Dios, ¿sí? Porque Dios en su soberanía está moviendo las circunstancias, ¿sí? Eh, entonces uno le dice, me imagino la escena, uno de los hombres, no es Saúl, sí es Saúl. Háblale a David. Hombre, David viene corriendo. ¿Qué pasó? Ahí está Saúl. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y todos viendo a Saúl, haciendo sus necesidades y pensando y viendo a David. David, ¿qué vas a hacer? O sea, no hay momento más vulnerable para una persona cuando está en el baño. ¿Sí? Y todos están con la expectativa, ¿qué va a hacer David? ¿Sí? Los nervios de los hombres. ¿Sí? ¿Qué hará David? Pues David también tiene incertidumbre de qué hacer con un Saúl completamente indefenso. ¿Sí? Un Saúl completamente solo. Pues sí tiene un ejército poderoso. A cada hombre le hubiera tocado luchar con 5 hombres y que ninguno muriera para poder ganarle al ejército de Saúl. Y está la oportunidad perfecta de que los problemas de David se acaben para siempre. ¿Sí? Y David estaba pensando, ¿qué hago? Los hombres de David, versículo 4, le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Parece que en algún momento Dios le dice estas palabras a David, no lo tenemos en las escrituras, pero pues David parece que las recuerda. ¿Sí? Y ahora es, ¿qué va a hacer David? ¿Qué hará nuestro pastor de ovejas? Pues se levanta David, ¿sí? Ve a Saúl vulnerable y decide ir. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer? Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y no lo mata. ¿Sí? Eh, Aquí David en esta cueva escribe 2 salmos, ¿sí? El 57 y el 142. También aparecen estos 2 salmos en el capítulo 22 que el pastor Mario predicó la semana pasada. Pero es que David era un hombre de oración, ¿sí? Y en ambos capítulos está en cuevas y está repitiendo la misma oración a Dios, pidiendo ser librado de Saúl. Vamos al Salmo 142. Salmo 142, porque juega un papel muy importante. Para poder entender las acciones de David tenemos que ver lo que él está pensando. Dice Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Sí? Saúl está desesperado. Clama a Dios por ayuda. Dice, líbrame de los que me persiguen. Y ahí está el momento perfecto para que Dios lo libre. Vamos al 57, el Salmo 57. Este es un poco más largo, pero noten el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Si esa angustia que David está transmitiendo, esa desesperación, Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Clamaré al Dios Altísimo. Versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Versículo
versículo 9, sí, versículo 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Sí? David en esta situación clama por ayuda, clama porque ya la situación se acabe. Dios, tú eres grande en misericordia, pues muéstrame esa misericordia, ¿no? Y como en bandeja de plata, en Primera de Samuel, se le presenta a Saúl, ¿sí? Están emocionados, es un regalo. Si los hombres ven esto como un presente de parte de Dios, eh, y David pues no lo mata. Corta el manto de la orilla de Saúl, pero no lo mata. Pues algunos se preguntan, ¿cómo es que Saúl no escuchó que alguien estaba atrás de él, ¿no? Eh, bueno, pues puede ser que Saúl haya dejado su manto en otra parte de la cueva, ¿sí? No vas a entrar con tu saco al baño, ¿no? Al hacer tus necesidades, por dar un ejemplo. También puede ser que pues afuera hay mucho ruido, hay 3,000 personas, hay caballos, hay camellos, pues hay mucho ruido, ¿no? Y pues Saúl está escuchando los ruidos de su gente, pero pues David fue indetectable. Y David toma la decisión que pone en shock a sus hombres y perdona la vida de Saúl. Y todos como que, David, ¿qué estás haciendo? David, podemos ya ir a reclamar el trono que te toca. ¿Sí? Podemos ya cumplir la promesa de Dios en este momento y dejar de estar siendo perseguidos como perros. Pero David decide perdonar la vida de Saúl porque sabía que la promesa de Dios decía que David mismo iba a heredar el trono. Sabía que Saúl pues era su obstáculo a esa promesa. ¿Sí? David no puede llegar al trono porque haya alguien sentado en ese trono. Pero también sabía que era desobediencia de su parte matar a Saúl, porque el que puso a Saúl en el trono fue Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿de quién era el trabajo encargarse de Saúl? ¿De David o de Dios? Pues de Dios, porque él lo puso ahí. ¿Sí? David pues anhelaba el día que llegara la promesa de por fin estar sentado en el trono y dejar de estar siendo perseguido, pero se negó a echarle la mano a Dios. Se negó a tratar de cumplir esa promesa por medio de su desobediencia. ¿Sí? Quizás los hombres no le entienden, pero David está esperando en Dios. Corta el manto y David pues se turba. Dice versículo 5, se turba el corazón de David porque cortó la orilla del manto. Porque el manto era el símbolo de la autoridad real. Si no, cualquier persona podía tener un manto de esos. Y David sentía que que estaba metiendo mano en el trabajo de Dios al estar tocando la autoridad de Saúl. ¿Sí? De hecho, dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Yo no puedo hacer semejante cosa porque el que tiene que encargarse de eso es Dios, no yo. Está esperando en Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl pues terminó sus necesidades, saliendo de la cueva, siguió su camino. Pero también David se levanta después saliendo de la cueva y grita, mi señor, el rey. Y Saúl escucha esa voz y se le hace conocida. David hace una reverencia. Y entonces David confronta directamente a Saúl. ¿Sí? Y da un discurso y le dice, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Entonces, no solamente es que Saúl esté pensando cosas equivocadas, es que también hay gente que le está mal aconsejando. ¿Sí? Pues al parecer sus amigos no son muy buenos, no le están llevando a tener una relación con Dios. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Jehová. Mira, yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú das casa a mi vida para quitármela. ¿Sí? En 1 Samuel 15, Samuel le dice a Saúl, Jehová te ha desechado para siempre. Y Saúl en su desesperación agarra el manto de Samuel y este se rompe. Y Samuel le dice, así como mi manto se ha rasgado, Dios ha rasgado el reino de tu mano y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Entonces Saúl, ve a David gritando y ve su manto roto. Y ve en mano de David su pedazo de tela
Y tiene que haber hecho eco a estas palabras. ¿Sí? Dios ha dado el reino a alguien mejor que tú. ¿Sí? El mensaje de Dios para Saúl fue claro y contundente. Versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será el juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y no hay expresión, ¿sí? Eh, más clara que estas palabras para demostrar la confianza que David tiene en Dios. Juzgue Jehová. Las circunstancias son difíciles, sí. Me estás persiguiendo, sí, pero mira, deposito mi fe en Dios. ¿Sí? David le dijo a Saúl, yo confío en que Dios me librará de tu mano. Y en vez de buscar una salida de esta prueba por sus medios, matando a Saúl, pues David hizo aún las cosas más difíciles. Confía en Dios para que lo libere antes de que él le eche la mano a Dios. Y David no tiene ni idea de cuánto tiempo pueda pasar esto. Pueden pasar días, semanas o años para que Dios cumpla su promesa. Pero aún con todo eso, David dice, Jehová es mi juez y él se va a encargar de ti. ¿Sí? Versículo 16 al 19 vemos que Saúl pues, escucha la voz de David y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo. Apenas se va dando cuenta, ¿no? Que el pobre David no es malo. Porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Pues nadie, pero David lo hizo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y Saúl entonces entiende que David no quiere matarlo. ¿Sí? Y en el versículo 20 y 22, pues parece, van a hacer las paces, ¿no? Pues bueno, ahora dice Saúl, yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Sí? Le dice, tú vas a lograr lo que yo no he podido hacer. Júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En cada revolución que ha habido a lo largo de la historia, los que toman el poder matan a los herederos de la otra familia a la que quitaron el poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiempo después pueden regresar con más fuerza política o con un ejército y decir, es mi derecho gobernar esta nación. ¿Sí? Eh, pero, pues, ¿qué hará David? Versículo 22, David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Pero David pues, no regresa a casa con Saúl, pues ni regresó al palacio, sus hombres se quedaron con él, porque David sabía que aunque Saúl lo hubiera dicho de corazón, pues Saúl es muy voluble. ¿Sí? En un momento está feliz y en otro momento te lanza, pues lanzas y te quiere matar. ¿Sí? Esta respuesta emocional eh, es un arrepentimiento falso, ¿sí? Porque en ese momento Saúl está emocionalmente alterado, ¿sí? Le han perdonado la vida y lloriquea al respecto, pero sigue sin obedecer a Dios. Pues sí, gracias David por perdonarme la vida, pero vete al desierto, ahí te quedas, ¿sí? Pues la emoción no guía a la acción, solo guía a un pecado y rebelión más profundos. Pues David en una situación tensa en donde puede haber resuelto muchas cosas, puede haber acabado con su sufrimiento, el de sus hombres, pues decide dejar pasar la oportunidad y confía en Dios y le dice a Dios, dejo esto en tus manos. No sé cuánto tiempo va a pasar, ni qué voy a vivir de ahora en adelante, pero descanso en ti. ¿Sí? En los dos salmos que escriben estas cuevas, eh, reacciona correctamente porque ha estado en oración con Dios, ha estado en oración con Dios. Si David no hubiera estado orando constantemente a Dios, lo más probable es que la reacción que haya tenido hubiera sido diferente, ¿sí? Porque la oración te cambia. Nota David lo que cree en el 57.3, en el Salmo 57.3 dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. Grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Sí? Si tienes un Dios que hace esas cosas, que te extiende misericordia,
que es completamente soberano, pues tú deberías de estar orando constantemente, porque la oración es lo que te sustenta en las pruebas. Y esta es la última lección que encontramos en este capítulo. Nuestro fiel Dios es completamente soberano, por lo tanto, refúgiate en oración. No te refugies en lo que tú puedes hacer, no te refugies en tus capacidades o en tus recursos, refúgiate en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo oramos esta semana? ¿Te comportas de acuerdo a lo que Dios espera de ti? En tu trabajo, con tus compañeros inconversos. ¿Cómo está afectando tu vida de oración, tu comportamiento? En momentos difíciles, en momentos de tensión, en los que sentimos que ya no podemos, ¿estás clamando a Dios o quieres resolver todo por ti mismo? ¿Sí? La vida de David hasta ahora parece que va de mal en peor. Pues miente, va a correr a los filisteos, pero no todo es desgracia para David. También en esas circunstancias aprende. Y vemos cómo busca la palabra de Jehová en momentos difíciles. Confía en la soberanía de Dios, descansando en que Él tiene control de todo. Está en oración en momentos difíciles, con fe resiste las pruebas adversas. Pero eso es porque tiene una relación muy fuerte con Dios. En los salmos que escribe y que vimos, vemos esa realidad. Confía en la misericordia de Dios. Si Dios me ha traído hasta este punto, dice David, Él me ayudará. ¿Sí? Y esa es entonces la lección de hoy. Perdón, nuestro fiel Dios es completamente soberano en todas las áreas de nuestra vida. Nada de lo que pasa en nuestra vida es resultado del azar. No, es que se alinearon los planetas y la energía del cosmos vino y te afectó. No, es que Dios está en control en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, confía en Él, porque su misericordia es grande. Podemos todos decir que hemos pasado por circunstancias difíciles y adversas, pero que en ningún momento Jehová nos ha dejado. Y que en momentos difíciles de enfermedad, de crisis económica, de falta de trabajo quizá, cualquier circunstancia que esté pasando, la misericordia de Dios ha estado ahí con usted. ¿Sí? Confíe en Él, aunque no entienda lo que pase, porque su misericordia es grande y no lo va a dejar. Y ahora, ¿qué podemos meditar entonces de todo esto? A manera de resumen, ¿estás buscando la voz de Dios por medio de la Biblia? Pues ya no tenemos sacerdotes, ¿verdad? Con que se vistan así con piedras y todo eso. Pues sería raro que el pastor Mario y el pastor Daniel vengan, vamos a contarle a Jehová, ¿no? Y estar aquí en las piedras. Pues no, el modo en que Dios nos habla es por medio de las escrituras. ¿Estás buscando la voz de Dios por medio de lectura bíblica? ¿Confías en su soberanía? Es que hermano, pues, sí es difícil, pero es que Dios no sabe lo que estoy pasando. Sí sabe lo que estás pasando. Porque en su soberanía Él te ha puesto en ese lugar, te ha puesto en esa circunstancia. ¿Sí? ¿Estás confiando en su soberanía? 3. ¿Qué amigo está siendo usted? Está siendo un buen amigo. No un buen amigo de que, ánimo, no. Un amigo que realmente te ayude a crecer a la imagen de Cristo, que te guíe más a Dios. ¿Tienes fe en momentos críticos? ¿Sí? O nos agüitamos y decimos, no, ya no puedo. Y 5, ¿estás orando a Dios constantemente para actuar conforme a su voluntad? ¿Sí? Necesitamos orar, ¿sí? Constantemente para actuar de acuerdo a su voluntad. Sí, la vida de David, pues la siguiente semana vamos a ver cómo avanza, ¿verdad? No quiero decir spoilers. Eh, pero hasta este momento es lo que está pasando en la vida de David, ¿sí? Un Dios completamente soberano está guiando a David por momentos muy difíciles, ¿sí? Para que él aprenda a confiar en él y recordar que su misericordia es grande. Vamos a orar en esta hora. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias Dios porque en David vemos un reflejo de nosotros mismos. Como muchas veces llegamos a mentir y llegamos a hacer cosas que lejos de demostrar que somos hijos tuyos, pues pareciera que estamos más como Saúl. Pedimos perdón porque es cierto que en esta semana hemos fallado y no hemos
leído la Biblia como deberíamos, no hemos buscado tu voz, no te hemos consultado como deberíamos. Pasamos por circunstancias difíciles, pero creemos que son porque el destino así lo quiso, porque la suerte así me tocó. Y olvidamos que tú eres soberano. Permítenos en esta hora descansar en tu soberanía y que cada circunstancia que nos pase, que se nos ponche una llanta, que el recibo de la luz salió caro, que el trabajo es difícil, cualquier circunstancia, recordemos y nos fortalezcamos pensando que tú así lo has querido y que si tú nos has puesto en una situación difícil, tu misericordia nos guiará en esos momentos difíciles. Pido por mis hermanos, están batallando, seguramente están batallando quizá con pecados o circunstancias, Señor, difíciles en familia o personales. Ayúdalos y guíalos, Señor, a recordar que así como obraste con David, así estás obrando con nosotros, Dios. Te lo agradecemos, damos gracias en Cristo, oramos.